para describir esto, no meterme con la energía potente, pensar más como en el caso del resorte, que es la misma historia. Yo pongo el resorte a oscilar, ¿cierto? Entonces muevo el resorte y empieza a oscilar de un lado a otro, produce el movimiento oscilatorio, y yo sé que la energía potencial es un medio de K cuadrado, que es la constante de restauración por X al cuadrado. No, la K no va al cuadrado, la X es la que va al cuadrado. Eso es. Entonces, por K, un medio de K, X al cuadrado. Esta es la energía potencial del resorte. Ustedes eso lo vieron en física básica 1. Listo. Entonces, mi energía total de un oscilador, de un resorte oscilando, por ejemplo, entonces va a ser más un medio de kx al cuadrado, clásicamente. Pero eso, en cuánticamente, la posición se define como un operador, o sea, el operador X, y le ponemos un gorrito. O sea, vamos a tener algo que vamos a llamar el operador X. Y tenemos que definir eh, una función para la velocidad. Acuérdense que esto sería el momento. Yo podría decir que sería el momento no al cuadrado y dividido por m para que me quede el momento lineal. Entonces, en términos de el momentum, yo puedo escribir la energía cinética al momento lineal, se puede escribir así, ya escribiendo, entonces sería p cuadrado sobre 2m. Me imagino que ustedes cambien, recordando que p es m por b, ¿cierto? Bueno, entonces, en definitivas, como la masa es una constante, entonces lo que queda aquí como término para variar, entonces lo que me va a caracterizar la energía cinética, entonces va a ser P. Cuando yo cambie mi energía, para construya mi operador hamiltoniano, que es el que me va a dar la energía, y ese operador va a estar compuesto de la parte de la energía cinética y energía potencial. Entonces la parte de energía cinética va a estar caracterizada por P, y la parte de energía potencial en este caso va a estar caracterizada por el operador X. Eso es, digamos, haciendo toda la analogía que uno tiene con la parte clásica. Borro esto porque esto era simplemente como para mostrarles de dónde estaba saliendo esto. Listo. Como dije, estas cosas, si ya no las han visto en sus cursos introductorios de física, en el curso de cuántica lo van a discutir un poco más en detalle. Pero como dije, yo no puedo, este no es un curso de cuántica, no puedo quedarme mucho tiempo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Entonces, para el caso de un oscilador, pero ya pensado cuánticamente, yo lo que tengo que considerar es, tengo que construir, como dije, el operador hamiltoniano de la energía, que está escrito aquí, y pongámosle el hamiltoniano y pongámosle gorrito para que ya sea operador. Entonces este sería el operador de energía cinética, el gorrito a todos. Listo. Entonces ya dije, la parte de energía cinética va a estar asociada al momentum, de acuerdo a lo que vimos clásicamente, al momento lineal, y el momento lineal cuánticamente está definido como menos h barra i, la derivada con respecto a x cuando lo estamos haciendo unidimensional. Si lo estamos haciendo tridimensionalmente, lo dije en la clase pasada, esto sería h barra sobre i, no me acuerdo si, yo creo que había un error con el menos ahí, después nos daremos cuenta. Aquí iría el operador Nabla, listo. Esencialmente eso es lo que tendríamos en varias dimensiones, pero no vamos a complicar tanto el problema. Para explicar esto vamos a hacerlo. Entonces vamos a calcular un oscilador armónico cuántico unidimensional. Estamos pensando solo en una dimensión. Listo. Y la energía potencial ya sabemos que es de esta forma, un medio de kx al cuadrado. Entonces ya esto lo tenemos que poner como operador, entonces le tenemos que poner un gorrito a la X. Eso esencialmente funciona así. Bueno, ¿qué sabemos entonces? Sabemos que la energía, cuando yo actúo sobre el hamiltoniano, sobre la función de onda, obtengo la energía y me queda la función de onda. Tengo una función de autofunciones. Esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que ustedes seguro ya la han visto en algunas partes. Entonces tenemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esto es un caso que no estamos considerando. Alguien me dirá, profe, pero es que
tenemos, pero está oscilando, eso está cambiando. Sí, pero nosotros podemos pensar que el oscilador está en un sistema estacionario. Entonces, ojo, no significa que no hay evolución del tiempo, pero ¿qué pasa? Lo mismo que con las ondas en una cuerda, ¿cierto? Yo tengo una onda viajera que va evolucionando con el tiempo, pero cuando tengo una onda estacionaria, significa que la onda se devuelve y se repite ahí y forma unos modos de oscilación que permanecen invariantes en el tiempo. No significa que que el tiempo no esté transcurriendo, sino que es eso. Entonces, cuando yo tengo sistemas oscilatorios, yo puedo considerar, digamos, si es estacionario, puedo pensar en ese tipo de cosas y olvidarme de la evolución temporal. Entonces, esa es la razón, pero si el sistema no es estacionario, necesariamente va a tener que meter la parte de la ecuación que depende del tiempo, y en ese caso habría que escribir una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que en este momento no la vamos a escribir. Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es una ecuación de octovalores, todo el carretazo. Ahora es que simplemente escribimos de manera real a qué corresponde el hamiltoniano. Entonces ya habíamos visto aquí arriba, sería el operador momento lineal al cuadrado, P cuadrado sobre 2m, más el operador energía potencial, que ya sabemos que es un medio de kx2. Listo. Entonces, con esto, escribimos explícitamente la ecuación de Schrödinger. Ya acá. Tenemos la ecuación de Schrödinger. Como la tenemos así, pues no tenemos una ecuación diferencial exactamente para la ecuación en este momento. Pareciera que podría ser una ecuación de Hermite, pero en la ecuación de Hermite, acuérdese que en realidad aparece una primera derivada que tendría x, 2x, y ahí no la tenemos. O sea que esto así como está, uno la mira con las ecuaciones diferenciales que ha visto y no se parece a ninguna de las que hemos visto. Entonces lo que se va a hacer, y es efectivamente la forma de trabajo, es vamos a manipular esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, para llevarla a una forma de una ecuación conocida. Entonces, todo esto que sigue es esa manipulación de la ecuación de Schrödinger, ya con el hamiltoniano definido, para llevarla a una forma de alguna ecuación que nosotros ya habríamos visto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: se va a cambiar la variable, se va a dimensionar la variable con la que se va a trabajar X, o sea, que no tenga dimensiones ni de distancia, ni de velocidad, ni de esas cosas. A eso significa eso. Entonces, para hacer eso, vamos a definir X, que X va a ser igual a una constante alfa Y. O sea, vamos a tener ahora una variable, ojo, que ahora se va a convertir en variable independiente, que cuando estábamos hablando en la parte de Hermite, Y era la variable dependiente. Entonces, ojo que aquí simplemente vamos a cambiar X por Y, para hacer que la variable que aparece ahí sea unidimensional, o sea, que la Y. Y para eso, entonces, decimos que X va a ser igual a una constante alfa por Y. Y alfa se va a definir, alfa cuadrado se va a definir de la siguiente manera. Alfa cuadrado va a ser igual a h barra la masa sobre la frecuencia. Y recuerden que W se puede escribir, W cuadrado se puede escribir como K sobre M. Listo. Entonces, vamos a usar este reemplazo con esta forma de alfa cuadrado en la ecuación diferencial. Entonces, hace uno el reemplazo y la ecuación diferencial ya simplificadita queda de la siguiente manera. Entonces, queda la segunda derivada de la función de onda ahora con respecto a Y. Fíjense que esto está construido de tal manera que aquí ya tendríamos, de alguna manera, cuando miramos aquí, fíjense que nosotros tendríamos la constante alfa cuadrado aquí, o sea, que de alguna manera esto se eligió para que en este primer término de la derivada no apareciera constantes, la constante h barra, ni la masa, ni nada de eso. O sea, la elección se hace a propósito, ¿cierto? Entonces queda la segunda derivada así, pero la primera si no nos va a quedar. Bueno, y después tenemos que hacer el segundo término, no la primera derivada, que sería más kx cuadrado
sobre 2 por sí, la función de onda. Entonces ahí sí hay que cambiar la X por todo esto y la cantidad que me da entonces sería menos KM alfa cuadrado H barra Y2, sí. ¿Y qué hicimos? Vamos a tener la función de onda acá en el lado derecho, que es menos la energía, pero nosotros como toda la ecuación hicimos el cambio de las variables por todo eso, tenemos que mantener todo eso de manera global. Entonces, el término que tiene la energía va a tener el término, o sea, cuando hacemos todo el reemplazo, termina teniendo parte de esa constante alfa que tenemos. Entonces, y aquí estaría con signo menos, pasaría con signo positivo al otro lado. Entonces, la ecuación diferencial, después de hacer este cambio, como dije, de meter esa constante, queda de esta forma. Entonces, ahí les queda, como este es el caso físico, que ustedes hagan todos esos pasitos intermedios, pues con detalle para que le vayan cogiendo el tiro a esta cosa. Entonces, ya tenemos esta forma de la ecuación de Schrödinger de tal manera que la variable que estoy trabajando, que ahora es y la variable independiente, sea dimensional. Esa es la palabra. Bueno, entonces vamos a tener la energía total, entonces ahora va a estar escrita, ya la energía total no es E como la teníamos allá, sino que como hicimos ese cambio, entonces la energía total ahora del sistema es todo esto. Porque antes la energía total era lo que teníamos acá, pero como multiplicamos por esa constante, entonces, pero la energía total cuánticamente no es otra cosa, y aquí es donde empiezan a jugar con esto, es H barra por nu, que es la frecuencia angular, pero si usted se acuerda, la que uno acuerda es H nu. Listo, pero ¿qué es H nu? Entonces, yo puedo escribir esto así, H, y aquí puedo multiplicar por 2pi nu y dividido por 2pi. Entonces, esto es la frecuencia angular y esto es lo que nosotros llamamos H bar. Eso es la constante de Planck sobre 2pi. Entonces, fíjese que ahí no hay nada nuevo, simplemente lo que hicimos fue una redefinición de las cosas. Entonces, uno va a jugar con estas dos cosas para llevar la ecuación a una forma. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer dos cambios adicionalmente en la ecuación para simplificar la ecuación. Vamos a decir, a partir de, usando este término que tenemos aquí, fíjense que este término es lo mismo que tener mw sobre h barra por alfa cuadrado al cuadrado, y me da el término que tengo multiplicando a la variable sin derivar, a la función sin derivar, perdón, a la función de onda sin derivar. Entonces, esto se puede escribir así, y lo que vamos a hacer en esta cosa es llevar esto a 1, ¿cierto? Y vamos a renombrar, o sea, vamos a pedir que esto sea 1. Y vamos a renombrar 2m alfa cuadrado sobre h barra, que no es exactamente el término que llevamos a 1, fíjense que no. Aquí me falta un cuadrado, ¿cierto? Para que dé a la 4, exactamente. Entonces, que no es exactamente esto por E, ojo, que este tiene E, a ese lo vamos a llamar lambda. O sea, le vamos a simplemente lo vamos a renombrar, lambda. Entonces, vamos a mirar la ecuación a la que llegamos. Entonces, esto lo ponemos 1 y a esto lo llamamos lambda. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí menos 1 y2, ¿sí? Más, a esto lo llamamos lambda, lambda sí igual a 0, y junto los términos. Entonces, ¿qué ecuación logro con estos cambios escribir? Escribo esta ecuación con esos cambios. La segunda derivada de sí con respecto a y más lambda menos y cuadrado por sí igual a 0. Y si ustedes se acuerdan lo que yo les dije hace un ratico, que tuvieran en la cabeza la ecuación de Weber-Hermite, esta ecuación es exactamente la ecuación de Weber-Hermite. Entonces, todos estos cambios, estas manipulaciones fue para llevar la ecuación, resumiendo, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger del oscilador armónico, llevarla a la forma de la ecuación de Weber-Hermite. Listo. Entonces, ya de ahí
aquí, digamos, hasta aquí llegó ya esta parte anterior, ahí estaba como la cuántica, y ya de aquí empieza el curso de física matemática que veníamos trabajando. Entonces, como esta es la ecuación de Weber-Hermite, yo ya sé que la solución a la ecuación de Weber-Hermite, como vimos en la clase pasada, es sí, entonces la función que queremos resolver, que ahora es función de y, recuerde que esa es la independiente en este caso, y habíamos dicho que eso era e a la menos x cuadrado sobre 2, pero ahora la variable es y, entonces menos y cuadrado sobre 2, z de y, pero z de y van a ser los polinomios de Hermite. Ya habíamos dicho que eran los polinomios de Hermite, yo no sé por qué, porque lo había escrito z, lo volví a escribir z, pero dejamos z y reemplazamos la ecuación diferencial. O sea, ¿qué vamos a hacer? Volver a escribir todo, pero vamos a escribirlo de una forma explícita. Entonces, lo primero, o sea, vamos a meter todo esto con esta función, vamos a meterlo aquí en la ecuación 8, en la ecuación de Weber-Hermite. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para hacer esto con el cambio que hicimos, y de hecho lo hicimos en la clase pasada, es colocar, primero calcular la segunda derivada con respecto a y de sí. Entonces aquí está, pues con el z definido así y con la nueva función, o sea, haciendo sí igual a e a la menos y cuadrado medios por z de y. Entonces la segunda derivada queda así, o sea, hay que hacer toda la derivadita en cadena y finalmente uno la simplifica así. Entonces la idea es usar esto para la ecuación diferencial. Entonces, de tal manera que uno lo que va a obtener es esta ecuación. O sea, bueno, porque aquí, entonces, ¿qué fue lo hicimos en la clase pasada? Para llegar a la ecuación diferencial de Hermite, que lo mostré en la clase pasada, que cuando uno tiene la ecuación de Weber-Hermite, con esa uno llega a la ecuación de Hermite para z. Exactamente fue lo mismo de la clase pasada. Entonces uno manipulando esto llega acá a esta ecuación para z, porque puede factorizar. Fíjese que puede sacar de factor común el e a la menos y cuadrado medios, y entonces lo que queda igual a 0 es la ecuación, todo lo que queda entre paréntesis, y es la ecuación diferencial de Hermite, que es lo que uno obtuvimos como dije en la clase pasada. ¿Qué pasa entonces? Pero aquí, ¿por qué hay que volver a hacer esto otra vez? Porque tenemos que empezar a identificar las constantes. Entonces, en esta ecuación diferencial de acá, todo esto, el lambda menos 1, en la ecuación de Hermite original, eso se llamaba 2n, y entonces vamos a llamar 2n a lambda menos 1. Pero nosotros por acá habíamos definido el lambda, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que el lambda era todo esto y podemos simplificar con las definiciones que hicimos y al final uno puede escribir usando la expresión de W, porque W la puedo relacionar con la masa, mire aquí, W cuadrado K sobre M. Entonces, todas esas constantes que tenemos ahí, o sea, uno lo puede ir simplificando de tal manera que yo voy a escribir lambda aquí. Lambda es igual, usando los cambiecitos que hay ahí, como la definimos allá, sería 2 veces la energía H barra sobre la frecuencia angular. Entonces, esto proviene de la ecuación diferencial de Hermite, este reemplazo. Nosotros ya habíamos definido el lambda en términos de alfas y de Ks, pero tenemos una relación de la frecuencia angular con la masa y con los Ks, entonces uno termina reescribiendo el lambda, lo reescribe así. O sea, listo, este es el lambda. Y ahora lo que vamos a hacer es, y la solución a la ecuación diferencial, como es la ecuación diferencial de Hermite, que fue lo de la clase pasada, aquí de la ecuación diferencial de Weber-Hermite, entonces simplemente es esto. Entonces tenemos estas dos cosas. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Nos queda trabajar lo que nosotros habíamos calculado en la clase pasada. Entonces, el factor, el contador para la ecuación de autofunciones, nosotros lo llamábamos, o sea, si yo quiero, acuérdense que la ecuación diferencial de Hermite, cuando le da el 2n, cuando ya la vuelve uno la forma autojunta, o sea, vamos a tener una ecuación de autofunciones. Entonces, el contador en la ecuación de autofunciones va a ser el n, ¿cierto? Aquí tenemos 2n. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es, y para el caso de la ecuación de
Schrödinger, cuando yo vengo, fíjense que la autofunción, en el caso del hamiltoniano, es la energía. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es relacionar esas dos constantes, relacionar la constante de la ecuación diferencial de Hermite con la autofunción de la ecuación de Schrödinger de la energía, pero acuérdese que como nosotros volvimos la ecuación unidimensional con el famoso alfa que tenemos acá, ahora la energía ya es todo este término, pero recuerden que el W también lo podemos reescribir en términos de lambda, o sea que lo que estamos haciendo es toda la energía va a tener un factor de peso, digamos así, para normalizar, porque hicimos el cambio allá arriba, entonces esto correspondería, digamos, no es esa, correspondería a lo que tendríamos a la energía, pero ahora ya con esa constante dimensional que le colocamos, que sería la autofunción, y esto corresponde a la ecuación, los autovalores de la ecuación de Hermite. Entonces simplemente uno iguala las dos ecuaciones, o sea, pensando en esto, y escribe, despeja cuánto vale la energía. ¿Cuál? La de la ecuación de Schrödinger. Entonces, fíjense el modelo de racionamiento, para que no, y vuelvo y lo repito, soy insistente con eso porque esta es la solución o sea, la ecuación diferencial, que es la ecuación de Schrödinger, la que me caracteriza el oscilador armónico cuántico. Cuando yo la reemplazo así, pues la veo y no tengo como una solución, una ecuación diferencial de ese tipo que ya haya visto previamente para proponer la solución a eso. Entonces, lo que se hace es, vamos a volver primero la variable unidimensional. Entonces hay que decir que x es igual a un alfa y definir ese alfa cuadrado para que eso sea dimensional. ¿Eso qué hace? Que la ecuación diferencial de Schrödinger me cambie y donde debería, porque esto de acá que estoy encerrando en rojo, es lo que estaría al lado derecho, que se correspondería a la función por todo esto, el autovalor, que era la energía, ahora en esa nueva parte adimensional, fíjese que tiene todos estos términos, no queda solo. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en memoria. Entonces, estos van a ser los autovalores, o sea, no lo que está, no con la función, sino este pedacito de acá, para esa ecuación, de la ecuación de Stirling. Entonces, cuando yo vuelvo y sigo cambiando para llegar a una ecuación conocida, entonces, llego a la ecuación de Weber-Hermite, listo, ya sabemos de la clase pasada, o sea, inclusive este cambio de aquí, ya lo vimos, que la ecuación de Weber-Hermite es simplemente la variable, la solución es sí debería ser igual a la variable a e a la menos la variable independiente que es y, o sea, menos y cuadrado sobre 2 por los polinomios de Hermite. Entonces, como eso ya lo sabíamos, inclusive toda esta parte intermedia sobra y lo único que yo tengo que pasar es de allá a acá. Pero tengo que tener cuidado, porque cuando yo cambié en esa ecuación diferencial, yo tenía que lo hicimos también en detalle, la clase pasada teníamos un lambda menos 1 como factor, pero en la ecuación término original, el término que teníamos en el término que no tiene derivadas era 2n, entonces yo tengo que igualar este 2n a lambda menos 1. Pero ese lambda yo lo definí arriba, entonces vuelve y juega, hay que volver a reemplazarlo. Entonces, eso fue todo lo que hicimos y comparamos términos para llegar aquí. O sea, y les digo, hagan los cambiecitos de la algebrita simple porque este es el gran resultado y esto parece como el Padre Nuestro aquí para adelante. O sea, uno ni siquiera nunca más lo vuelve a calcular. Entonces uno dice, ¿qué es que despeja la energía? Los autovalores de la energía, pero estos son los autovalores de quién. Como ya despejamos es efectivamente los autovalores de la ecuación de Schrödinger original. Entonces, es eso lo que acabamos de encontrar. Entonces, estos son los autovalores de energía y le da a uno, cuando uno hace este despeje, entonces le da n más un medio h barra nu. Entonces, la energía de un oscilador armónico cuántico, los niveles de energía es n un medio h barra nu. Ya, y eso tiene valores cementeros, porque n es mayor o igual que cero, o sea, cuando lo definimos por allá, es mayor o igual que cero, siempre va a dar valores cementeros. Entonces, esta es la energía de un oscilador armónico cuántico. Entonces, uno parecería que entonces la cosa termina ahí. La idea es que hay que normalizar la función de onda hay que normalizarla, entonces ya la función normalizada tiene esta forma, o sea, hay que encontrarle
el coeficiente de normalización, como haciendo la integral y todas esas cosas. Esas son las partecitas que dije que quedan ahí para que ustedes les vayan haciendo, porque como dije, no hay otro ejemplo. Entonces, encuentren pues que la normalizan, hacen eso como parte de los ejercicios que deberían hacer para esta parte. Y entonces quedaría la función de onda normalizada, entonces me quedaría 1 sobre 2 a la n raíz de pn factorial a los medios, y obviamente ya la función que habíamos definido previamente. Y piensen que si yo tengo e a la y cuadrado positivo, eso tiende más rápidamente a infinito que y. Obviamente es una exponencial, va a tender. Por consiguiente, cuando le pongo el menos, esto tiende más rápidamente a cero que y. Entonces, ¿eso por qué? Cuando uno tenga que evaluar condiciones en la frontera o alguna cosa con las integrales, uno puede usar estas cosas para anular. Acuérdense en la parte que tiene el rosquiano con el Q que tiene que evaluar en los límites o cosas así, alguna de esas integrales, entonces eso le va a permitir hacer eso. Entonces, esto, pero nosotros no vamos a hacer esencialmente ejercicios muy fuertes con eso, simplemente si aparece y tienen que evaluar en algún momento esto, entonces pueden usar esto, que menos y cuadrado medios tiende más rápido a cero que y, para tirar algún término a cero. Listo. Bien, pero ¿qué pasa? Y aquí, entonces, este es un tratamiento, es el tratamiento clásico, digamos, del oscilador armónico cuántico, pero nosotros podemos hacer un tratamiento un poco más avanzado para el oscilador armónico cuántico en términos de operadores escalera. Ah, ¿qué operadores escalera? Entonces recuerden que cuando vimos el momento angular hace la semana pasada, nosotros habíamos definido, teníamos el operador momento angular, lo teníamos en coordenadas cartesianas Lx, Ly, Lz, y los pudimos definir en términos de, lo podemos definir en términos de las coordenadas esféricas, y teníamos un L menos, ¿cierto? Un L menos 1, un L1 más 1 y uno L0, siendo LZ L0. Pero a partir de estos, yo puedo definir un L más, que es un operador escalera, y un L menos. Recuerdo que estos eran L más, entonces L más, para que se acuerden, eso era LX más ILY. Y L menos sería LX menos ILY. Pero la característica de estos operadores es que los armónicos esféricos no son autofunciones de esto, sino que si yo actúo con el operador, con YL más de YMN, ¿cierto? Aquí de la función, el armónico esférico, esto me da N más 1, Y de N. O sea que le sube un nivel. Y en el caso contrario le baja un nivel. O sea, ya lo vimos en la parte de armónicos esféricos y momento angular. Entonces, esos operadores se llaman operadores escalera, definidos de esa manera. O sea, suben un estado y bajarían un estado. La gran cosa y ese repaso, ¿cierto?, que obtuvimos es que L cuadrado y por el armónico esférico, actuando sobre el armónico esférico, entonces esto me da L por L más 1, es Y, bueno, aquí sería N, ajá, pongámosle L aquí abajo, si no tengo que poner L aquí. Aquí tiene, para que L por L más 1, Y, L, M. Listo. Es decir, los armónicos esféricos son autofunciones de el operador momento angular al cuadrado, y también son autofunciones del EZ. Es decir, de este actuando, y entonces en este caso me da M, L, M. Listo. Listo, eso fue lo que vimos. Entonces yo ahora digo, terminamos el tratamiento del oscilador armónico cuántico de manera habitual, digamos. Lo primero que uno hace, pero yo puedo manipular esas ecuaciones para construir unos operadores escalera y escribir la solución del armónico, del oscilador armónico cuántico en términos de esos operadores escalera. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y eso va a ser, digamos, la última parte de la clase. Porque esta parte, y aquí viene una historia y se las digo, ¿para qué todo esto?
Entonces les cuento. En cuántica pasa lo siguiente. Cuando uno hace toda la ecuación de Schrödinger y todo eso, y uno está pensando sobre los electrones, uno a todo eso se le llama la primera cuantización. Y encuentra la ecuación para los niveles de energía en los orbitales del electrón, como vamos a terminar viendo la semana entrante con el átomo de hidrógeno. Eso todo termina siendo la primera cuantización. Cuando ustedes en la parte histórica de la física o en un curso de física moderna les hablan del efecto fotoeléctrico, que lo resolvió Einstein muy brillantemente y fue uno de sus grandes artículos del 1905 y por lo cual le dieron premio Nobel. O sea, todo el mundo piensa en la relatividad como la gran cosa, eso ya lo sabe. Uno de los trabajos por los cuales le dieron el premio Nobel fue la solución del efecto fotoeléctrico. Él, en la solución del efecto fotoeléctrico, introduce el que las partículas de luz, que las ondas luminosas tienen que estar como partículas compuestas en energía. Es decir, él dijo, ya las ondas ya no son ondas, sino que son partículas, le coloca un nombre, usa un nombre, él no define la palabra fotón, ya se me olvidó, siempre se me olvida el nombre de la persona que le puso fotón a la partícula, no fue Einstein, él lo llamó un quantum de luz, fotón, y dijo la energía del fotón es h nu y está cuantizada. Extrañamente, uno cree que cuando Einstein resuelve esta cuestión en el efecto fotoeléctrico, uno cree que tiene la cuantización de las ondas electromagnéticas, es decir, de la cuantización del campo electromagnético. No, nunca menciona que la onda dice, simplemente lo dice, se forman paquetes de energía. Y lo único que hace es, dice, la energía está en paquetes, pero no dice cuál es la forma o cómo se convirtió una onda que era una especie de continuo, se concentra en una partícula. Entonces, le dice, tiene energía cuantizada, pero no describe la forma en cómo se comprime la onda en la partícula. Digámoslo así, pongan eso entre comillas así. Porque... Entonces, a todo este tratamiento, y cuando uno lo ve, esto es un tratamiento semiclásico del campo electromagnético. Él no, en la teoría de Einstein, y cuando definen el fotón así, con esto, ahí no están cuantizando el campo electromagnético, están cuantizando solo la energía del campo electromagnético. Todo este carretazo, ¿para qué? Pues bien, resulta y sucede que para poder hacer la cuantización del campo electromagnético se necesita avanzar en la teoría cuántica de él. Y lo van a ver en su curso de cuántica, ya a final de su curso de cuántica, hay que construir una cosa que se llama la segunda cuantización para poder cuantizar el campo electromagnético y crear la partícula como fotón. Entonces se tiene que crear la segunda cuantización. Listo. El gran resultado de la segunda cuantización entonces es que el campo electromagnético forma el fotón y ahí sí, cuando yo hago segunda cuantización ya tengo el campo electromagnético cuantizado y no solamente estoy proponiendo que la energía es paquetes como lo hizo Einstein. Todo este carretazo que les acabé de echar, ¿para qué? Una de las formas de mostrar fácilmente, de llegar a la cuantización del campo electromagnético después de que uno ha visto cosas en cuánticas, es usar la expresión que uno puede calcular para el oscilador armónico cuántico en términos de operadores escalera. Entonces, uno se puede quedar con este tratamiento que habíamos visto hasta aquí y decir simplemente la energía del oscilador armónico cuántico es n más un medio h barra omega cuadrado y acabó, listo. Pero nosotros vimos operadores escalera en la parte de momento angular. Entonces, la idea es, vamos a redefinir aquí, vamos a encontrar los operadores escaleras para el oscilador armónico cuántico. ¿Por qué? Porque ese tratamiento les va a servir a ustedes en el curso de cuántica cuando vean segunda cuantización. Entonces, eso es todo el carretazo por el cual esto se vino. Entonces, vamos a empezar con eso. Acuérdense en las ecuaciones de recurrencias que colocamos para los polinomios de Hermite. Yo aquí las estoy escribiendo porque las vamos a necesitar para reemplazar allá arriba. Entonces, esta es una ecuación de recurrencia. Dice hn-1 de x, la puedo escribir, va a ser igual a 1 sobre 2n, la derivada de hn de x. Ah, listo, ecuación 16.
Eso es una ecuación de recurrencia de los polinomios de Hermite. Después tengo la otra ecuación de recurrencia, h de n más 1 de x igual a 2x h de n menos 2n h de n menos 1x. Y a esa la llamo la ecuación 17. Listo. O sea, ecuaciones de recurrencia de los polinomios. ¿Qué vamos a hacer? Como yo aquí me aparece hn menos 1 en la ecuación 17, voy a usar la ecuación 16 y reemplazar en la 17. Esencialmente es esto, y escribo esta ecuación acá. No la voy a leer, pues, porque se va a hacer largo leerla. Y reemplazo y me queda que eso es igual a 2x menos la derivada, o sea, factorizo o escribo esto y eso me quedaría 2x menos dx hn de x. Esta expresión es la que necesitamos. Entonces, como dije, a ustedes les toca en esta parte hacer los pasitos así despacio. Entonces, esta es la ecuación 18. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a usar entonces la ecuación 16 otra vez. Y tenemos entonces que escribimos esta gran relación, que hn menos 1 de y es igual a 2n. Bueno, lo mismo que teníamos allá. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la ecuación 18 y la vamos a manipular. Es decir, vamos a dividir, toda la ecuación por este factor, que era el factor de normalización que encontramos. ¿Se acuerdan aquí arriba? Vean aquí, el factor de normalización para las ecuaciones de Weber-Schmidt. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Vamos a construir la ecuación diferencial. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente con los polinomios. Entonces, simplemente dividimos por toda la ecuación por esto. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense que no en ninguna parte aparece el e a la y a la menos y cuadrado medios, pero yo no está en esta ecuación, en esto que viene de las ecuaciones de recurrencia, pero yo lo que puedo hacer es multiplicar por uno cualquier cosa, pero uno muy especial. Entonces, mi uno en este momento va a ser e a la y cuadrado medios por e a la menos y cuadrado medios. Listo, eso es 1. Entonces aquí lo introduzco en estas relaciones que teníamos aquí arriba y me queda este término por h sub n y tendría este que tengo acá. Y lo que hice fue simplificar con la ecuación de tal manera que lo usé en ambos casos. Entonces, partiendo de las ecuaciones de arriba, yo puedo escribir esta ecuación diferencial. Listo. O sea, la estoy construyendo. Sigo con esto, o sea, la sigo manipulando. Entonces, ¿qué tenemos? Al lado izquierdo tenemos entonces todas las constantes hn menos 1. hn menos 1, listo. Y después, ¿qué tengo? Voy a tener y, fíjense que tengo, y tendría y cuadrado, pero voy a juntar el y menos cuadrado aquí con la constante a todo esto, porque esta va a ser fíjense que estoy construyendo, quiero escribir la función de onda que se define previamente. Entonces, devolvámonos para que vea. Mire, todo esto, por y por la constante, por e a la menos y medios, y cuadrado medios por hn, es la función de onda. Entonces, yo lo que estoy haciendo es construyendo esto. Entonces, simplemente junto estos términos y esto aquí, que acabé de encerrar en azul, es el phi sub n. Y me quedaría entonces y e a la y cuadrado aquí. Ah, perfecto. Listo, ahí tendríamos. Y en este tengo más o menos la misma historia. O sea, aquí adentro voy a tener y tendría la constante. Mira que la constante la tengo acá, la meto, todas esas cosas. Entonces aquí tengo adentro de esto sería el phi sub n. Y afuera me queda. Entonces, ¿qué hago? Como aquí tengo y cuadrado, lo saco como factor común y me queda entonces todo el lado izquierdo que está escrito acá igual a y por y sub n de y más de y, la derivada con respecto a y de y sub n multiplicado por e a la y cuadrado medios. Listo. Mantengan eso en la cabeza. Es decir, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este que está aquí positivo, lo paso al otro lado negativo y me queda esto. Ah, perfecto. Ya tenemos escrita esta cosa. Pero, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Voy a mirar, entonces voy acá. Si yo observo esto que tengo acá,
esto es un operador, ¿cierto? Porque está actuando sobre la función de onda, sí. Entonces, aquí yo tendría, vuelvo y escribo la constante, todo el carretazo, y menos y cuadrado, aquí así, hn, así, listo. Esto es todo esto. ¿Y qué me va a dar? Actuando con este operador, entonces me olvido, me va a dar, fíjese que aquí quedaría esto, sí, pero aquí me da hn-1. Entonces, todo este carretazo de aquí, con toda esta cosa de acá, yo esto lo puedo escribir como psi sub n de -1. Es decir, esta cosa, lo que me está haciendo, y es lo que voy a escribir aquí abajo, al actuar con este operador sobre esta función de onda, me va a dar la función, pero en un estado inferior. Es decir, me lo va a disminuir. Entonces, fíjese lo que uno escribe, lo resumo aquí, al 12, la raíz de 2n menos 1. Entonces, todo lo que va entre las constantes que vaya se mete a la función y el resto queda fuera. Entonces, quedaría así, con la definición. O sea, lo que yo acabé de decir arriba. Entonces, tendría, eso me queda, raíz de 2n, psi de n menos 1y por igual a y más la derivada con respecto a de y actuando sobre y psi sub n. Es decir, esto entre corchetes actuando sobre la función de onda psi sub n me baja un estado. Sí, señor. Entonces, y le vamos a dar un nombre a esto. Simplemente, esto va a ser un operador escalera. Es exactamente lo mismo que dijimos cuando estábamos pensando con los del momento angular. L más actuando sobre y sub L en los armónicos. Pongámoslo con los armónicos. Entonces, esto es L por L más. Actuando sobre este me va a dar, le va a subir 1. Entonces debería subir, quedaría L más 2, ¿cierto? Sube en estado. Y, L más 1, algo así. O sea, nosotros mostramos esto, entonces le sube en estado. Lo hicimos en la parte del momento angular. Entonces, listo. Tiene exactamente la misma forma. En este caso, el que yo escribo aquí es el que sube, aquí está el que baja. Entonces vamos a renombrar a este operador y más delta de y, deducido para el oscilador armónico, lo vamos a llamar el operador A. Entonces, A por definición va a ser igual a 1 sobre raíz de 2y más la derivada con respecto a y. Primera cosa. Listo. De manera completamente análoga, siguiendo la misma ecuación allá, vamos a reemplazar y obtenemos la siguiente ecuación. O sea, me queda esta ecuación. Cambiémosle el color. Entonces, me queda esta ecuación, o sea, partiendo de la ecuación de recurrencia, h de n más 1, abajo queda la constante de normalización, ¿cierto? Igual a 2y menos la derivada con respecto a y. Aquí queda todo el término que nosotros vimos, la misma historia. O sea, este es el 1 que vamos construyendo. Vamos a simplificar todo eso hasta que podamos escribir la ecuación diferencial. O sea, cuando yo simplifico, que fue lo mismo que les dije ahora hace un ratico, entonces yo puedo escribir esto así. O sea, simplifico y me queda al lado derecho y menos la derivada con respecto a y actuando sobre psi sub n de y. Y al lado izquierdo me queda toda la carreta, pues las constantes e a la menos y cuadrado medios por h de n más 1. Es decir, todo esto con las constantes que hay aquí es el psi sub n más 1. Y eso es lo que vamos a escribir, ¿cierto? Vamos a definir acá, lo acá está escrito. Aquí está, psi sub n más 1. Obviamente, ¿qué es lo que me falta? Que es esta 2 por 2n más 1 al lado de un medio, no aparece, queda afuera. Entonces quedaría 2 raíz de 2n más 1 por y sub n más 1. Y aquí tendríamos esto. Es decir, acabamos de encontrar otro operador escalera. Con este operador y menos la derivada con respecto a de y, actúo sobre la función de onda y lo que obtengo es el estado yn más 1 con una constante que sería raíz de 2n más 1. Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo que hicimos allá arriba. Borro esto para que quede más.
Entonces lo que yo puedo hacer es la siguiente definición. Esto lo voy a definir, el otro lo llamamos A. Listo. Este lo vamos a llamar A y le vamos a poner esta crucecita ahí que es como una daga, en realidad no es la cruz sino una daga y se llama daga. Es una definición. Entonces, en esta definición yo tengo el operador, tengo dos operadores. Entonces, A daga, que sería este, que me sube un estado en las autofunciones encontradas para la ecuación de Weber-Smith del operador, del oscilador armónico cuántico. Las funciones de onda son autofunciones de la energía para el oscilador armónico cuántico, pero no he dicho de estas funciones. Acuérdense, lo mismo. Piensen en esto. Los armónicos esféricos son autofunciones de el operador L cuadrado, pero no son autofunciones de los operadores escaleras. Ojo, pilas, que no son autofunciones, no autofunciones. Eso lo dije. Aquí va a pasar lo mismo. O sea, los sí sub n son autofunciones para la ecuación de Schrödinger de la energía, pero no van a ser autofunciones de este operador, ni de A ni A daga. ¿Por qué? Porque lo único que hace es subir o bajar un estado. Entonces tendríamos, resumo, este es el uno, el operador A daga, y el otro queda escrito así que estaba arriba para poder seguir con esto. Entonces quedaría A por definición. Entonces esto es 1 sobre raíz de 2, es lo mismo, y, pero aquí colocamos la derivada con respecto a y. Sigamos. Listo. Entonces, aquí ya. Resumiendo, otra vez escrito acá, es lo mismo que había escrito aquí arriba. Entonces, estos operadores suben y bajan los estados, ya teniéndolo acá. Bueno, ahora piensen en lo siguiente. Ya vimos en el caso de el momento angular que los operadores escaleras del momento angular no conmutan cuando actúan sobre y sub n. ¿Por qué no conmutan? A ver, ¿alguien sabe la respuesta? O sea, ¿por qué L más y L menos actuando sobre los YLM? O sea, conmutar significa que esto es cero. ¿Por qué no conmutan? Esto no es cierto, ¿cierto? ¿Alguien sabe la respuesta? Nadie se le ocurre nada. Sí, Porque al operar sobre el YML generan funciones distintas, pues tienen autofunciones distintas. Sí, esa es la razón, pero la razón más, pues es una forma de decirlo. Digámoslo así, operadores que no conmuten no pueden tener, no tienen, o sea, operadores que conmutan tienen las mismas autofunciones. Piénselo así, operadores que conmutan tienen las mismas autofunciones. ¿Qué pasa? Yo ya dije desde hace rato, YLM no son autofunciones de L más y L menos. Entonces, cuando yo escribo el conmutador de L más y L menos y lo pongo a actuar sobre esto, yo ya sé que estos no son autofunciones de esto. O sea, esto no puede dar cero. Porque estas no son autofunciones, no están. Entonces, esa es otra razón. O sea, lo que vos dijiste es válido, pero uno juega con eso. Entonces, operadores que no tengan las mismas autofunciones no pueden conmutar. O sea, el conmutador, o sea, que ya definimos que era un conmutador, siempre es diferente de cero. Como digo, esto lo van a usar a granel en cuántica. Aquí simplemente lo estoy recalcando para que les vayan cogiendo el tiro, pero en realidad pues no vamos a usar tan fuerte todas estas cosas. Entonces cualquier argumento, y puede ser un argumento matemático para decir, eso no va a cero, pues el calculito, por ejemplo. Pero ya en cuántica no se pone a hacer los pasos en intermedio porque hay que hacer otros cálculos, entonces uno de una vez tira eso que yo acabo de decir. Si los dos operadores que están actuando sobre la función A, función, no tienen, esa función, no es autofunciones de esos operadores, no conmutan, o sea que eso tiene que quedar diferente de cero. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que las funciones C sub n, calculadas para la ecuación de Weber-Smith, en el caso, pues modificando la ecuación de Schrödinger, el A y el A daga no son autofunciones, lo que hacen es subir y bajar un estado, entonces esto no puede dar cero. Entonces simplemente aquí pues, lo vamos a escribir para mostrar que eso es así, que va a dar diferente de cero. Entonces miren, escribimos el conmutador para el que no se acuerde, entonces sería tener A por A daga menos A daga por A, eso significa el conmutador para el que está perdido con esto.
actuando sobre la función sí. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Esta función sí de aquí va a actuar sobre el primero de acá. ¿Y qué fue lo que vimos que pasa con el sí daga? El daga le sube un estado, da esto. Aquí lo tenemos. Entonces, lo escribo. Entonces, escribo actuando la primera, listo. Entonces, da raíz de n por sí sube n más 1. Y queda a, el operador actuando sobre este. Menos. Ahora, este entró aquí y entonces sí sube n y actúa sobre sí sube n el operador a, y ese lo que hace es bajarle un estado. Valo aquí. Le baja un estado. Ah, listo. Y queda raíz de n psi sub n menos 1. Listo. Entonces da raíz de n psi sub n menos 1. Y después sigue a daga. Entonces, esto de acá simplemente empecé a abrir. Aquí actúe entonces sobre las primeras funciones con los operadores. Escribo aquí n menos 1. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Actuar con el operador a y con el operador a con sobre el otro término. Listo, actúo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que el A baja, siempre baja. Los A's bajan y los A suben. Ah, listo. Entonces, aquí tenía baja. Entonces, ¿qué me va a dar? Según esto, y sub n, pero ahora mi y sub n no es n, sino n más 1. Entonces, tengo que colocar n más 1. Entonces, tenía este de acá y este de acá. Entonces, tendría n más 1, listo. ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a bajar en estado? Sí, me lo baja, pero tengo yn más 1, entonces me lo vuelve en estado línea. Ah, perfecto. Llegamos a y sub n. Listo. ¿Y ahora qué pasa con este otro? Aquí tengo y sub n, n menos 1. ¿Qué pasa con el ádaga? Me sube este n menos 1, me lo sube en estado. ¿A qué me lo sube? A y sub n. Entonces tenía este y sub n acá. Esta cosita no existe. Y este y sub n. Listo. Y me sube este y sub n menos 1 a y sub n. Ah, listo. Entonces me queda todo esto. Puedo sacar como factor común si sub n, ¿cierto? Aquí. Y me quedaría entonces, este sería, se va a la raíz, quedaría n por n más 1 menos n, eso me quedaría 1. Entonces, ¿qué tengo? Resumo qué es lo que está escrito aquí. Tenía a, el operador a, por a daga, actuando sobre psi sub n es igual a psi sub n. Entonces, simplemente, pues, yo como operadores, esto da 1. Este conmutador da 1, que es diferente de 0. Por consiguiente, estos dos operadores no conmutan. Y esta es una de las cositas que uno tiene que acordar. O sea, no ahora, en cuántica. A, el operador a daga y a por a daga no conmutan. Nombres de esto. A esto le dan nombres. ¿Qué pasa? A daga me sube un estado. Entonces a este operador lo van a llamar después, es un operador escalera, la daga se va a llamar el operador de creación, crea estados. Y a, entonces sería destruye, quita un estado, es un operador de destrucción. Dios el diablo, ¿cierto? El creador y el destructor. Entonces, a daga es el que crea estados y a es el que destruye estados. Y se llaman, otra forma de decirlo, y lo van a encontrar en cuántica o en alguna parte, eso lo llaman los operadores de creación y destrucción. ¿Qué son operadores escalera? Listo. Sigamos. Ya vamos a terminar esta parte y que es el ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el conmutador de A con A? ¿Cómo debe dar el conmutador de A con A? 0, si es el mismo Cero, operador. cero. El conmutador da 0. Una cosa es que estas sean autofunciones de eso o no. Fíjense que, ojo, que este conmutador va a dar 0. Yo no voy a usar para anular el caso de que sean o no autofunciones, pero esto da 0, ¿sí o no? Porque actuar, esto escrito así, A por A, pues esto no es sino igual a A por A menos A por A, esto tiene que dar lo mismo. O sea, eso tiene que dar 0, eso es el operador 0. Es como resultado ahí. Entonces, eso es 0. O sea, eso ahí sí no. Entonces, y voy a actuar con ese conmutador sobre si sub n. Entonces, vamos a ver que eso sí se cumple. Entonces, actúo sobre si sub n, hago la parte paso por paso. O sea, primero actúo con este que baja. Entonces, tendría, para que se la pillen, aquí lo escribí el resultado, pero mire qué es esta ecuacióncita de acá. La voy a escribir acá abajo para los que me están perdiendo. ¿De dónde salió esto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que actuar A
y actuando con A sobre psi sub n. ¿Listo? Pero ¿qué me dice esto? Esto es que, lo voy a escribir, esto es lo mismo que A y este me baja un estado. Entonces, según la carreta aquí arriba, me da raíz de n, ¿cierto? Y me queda psi sub n menos 1. O sea que, como yo tengo mala memoria o me puedo equivocar, siempre me fijo en la formulita pues de esto. Ah, sí, listo. ¿Y ahora qué pasa? Este baja otro estado, o sea, vuelve y lo baja. Entonces, ¿qué va a dar este? Entonces, eh, esta raíz de n ya estaba, ¿cierto? Y va a bajar un estado, entonces aquí queda, según la carreta ya, n menos 1, o sea, sí, porque es este acá, y le bajo un estado, se hizo n menos 2. Entonces, fíjense, escrito acá, porque simplemente metí la raíz entre los dos, listo. Y en el otro lado, a repetir esto es lo mismo repetirlo a ambos lados, pues es la misma operación, la que lo escribimos aquí. Entonces, esto menos esto, eso efectivamente da 0. Entonces, cuando yo hago el conmutador de dos operadores que son iguales, da 0. Eso es independiente si actúo sobre cosas que no son autofunciones de ese operador. Eso va a dar 0. O sea, la otra cosa es cuando ya estoy combinando operadores y digo si no son autofunciones y todo ese tipo de cosas. Pero si estoy haciendo el conmutador del mismo operador, eso siempre va a dar 0. O sea, ahí no hay ninguna otra cosa. Bueno, volvemos a la ecuación diferencial que teníamos, la ecuación entonces, pues pensando en la ecuación que teníamos arriba, de la ecuación de Weber-Hermite, o sea, lo que habíamos escrito, cambia el color, ya vamos a terminar. Lo que pasa es que vamos a llegar a una conclusión. Esta ecuación la teníamos arriba, la segunda derivada de psi sub n x2 menos lambda x cuadrado psi sub n, ¿cierto? Entonces, de ahí, simplemente yo cambio la ecuación diferencial, o sea, la escribo en la forma de Sturm-Liouville, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? La segunda derivada de x menos x2 actuando sobre psi sub n es igual a menos 2n más 1 psi sub n. Sí, eso es de la ecuación diferencial que teníamos allá. Entonces vamos a crear el siguiente operador. Y este operador va a ser hermítico. Y lo vamos a llamar el operador n. El operador n que va a ser hermítico, por definición, va a ser A daga por A. ¿Qué va a caracterizar un operador hermítico? Que los autovalores de ese operador van a ser reales, ¿cierto? Y vamos a actuar con este operador con la función psi sub n, o sea, la que soluciona eso, a ver qué me da. Entonces, aquí lo escribí, pero voy a hacer el calculito aquí despacio para que miremos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a actuar psi sub n con la función de onda que encontramos para el oscilador armónico por la ecuación diferencial que tenemos ahí. Listo. Pero esto es que yo había dicho, esto es A daga por A. Entonces aquí tengo A actuando por psi sub n, lo escribo entonces esto ya es A daga, y aquí tenemos, de acuerdo a la trampita de allá arriba, entonces este baja un estado, pero aquí queda raíz de n, psi sub n menos 1. Perfecto. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Queda raíz de n aquí y voy a actuar con A daga sobre este, pero sube un estado. ¿Y qué me da? Me da este que tengo aquí, pero aquí, entonces cuando actúo con este no es raíz de, sino el que está aquí, el número más 1, raíz de n más 1 sobre el que está actuando. Entonces tenemos que mirar, está actuando, entonces tendríamos actuar con A daga aquí, o sea, A daga actuando sobre psi sub n menos 1, para que lo vean, esto me tiene que dar, lo escribo acá abajo, este más 1. Entonces, n menos 1 más 1 me va a quedar n. Y este va a subir en 1. Entonces me queda raíz de n, ¿sí o no? Por psi sub n. Lo sube, porque aquí estaríamos en n menos 1, lo sube. Entonces, en conclusión, lo que yo tengo, que es lo que tengo aquí encerrado, actuando con n, este operador, sobre psi sub n, me da n, que ese es el orden de esto, por psi sub n. A este operador se le llama el operador número de estados, porque este significa el número del estado. Entonces, ¿y qué tengo aquí? Y que este es un gran resultado, y lo van a usar en cuántica. N
este operador, el operador número, fíjense que las funciones de onda del oscilador armónico cuántico son autofunciones de este operador número. Entonces, el operador número tiene como autofunciones las funciones del oscilador armónico cuántico. Eso es parte de lo que uno necesita. Esto se puede tener una representación matricial. Esto lo puede uno escribir en notación matricial. No voy a meter más de eso, no les quiero meter más tema de esto porque creo que ya los tengo lo suficientemente enredados. Entonces, ¿y esto para qué va a servir? Entonces, cuando yo voy a calcular la energía de el oscilador armónico cuántico, yo voy a poder escribir, y ahí les va a quedar la historia, cómo, y les queda como ejercicio, porque pilas que yo podría escribir, la pregunta es esta, acuérdense que qué fue lo que obtuvimos, voy para arriba, para que piensen este problemita. Nosotros llegamos a esta conclusión, ¿cierto? O sea, actuando, yo tengo a esto. Yo tengo el hamiltoniano. Toda la conclusión que llegamos en la parte original es esta. Tengo el hamiltoniano actuando sobre las funciones de onda. Psi sub n, y esto de la ecuación de Schrödinger. Psi sub n por psi sub n. Listo. Entonces, estas funciones son las autofunciones de la ecuación de onda. Perfecto. Y encontramos, a través de convertir la ecuación en la ecuación de Weber-Hermite, que encontramos la forma de los autovalores de la energía. Y los autovalores de la energía me dieron n más 1/2. Listo. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros allá abajo encontramos que el operador número es igual, es así, y lo que pasa con el operador número es lo siguiente. Actuando sobre psi sub n me da n por psi sub n. La pregunta del millón es, ¿puedo escribir la ecuación de Schrödinger del oscilador armónico cuántico? O sea, aquí teniendo el hamiltoniano, ¿puedo escribir ese hamiltoniano en términos de los operadores escalera? Ahí está, gallo es, blanco es y gallina lo pone. O sea, hay que hacer un cambiecito. Entonces, ¿cómo se va a poder escribir el hamiltoniano en términos de los operadores A y adaga? O sea, está ahí se los dejo como propuesta. Y el martes, cuando empecemos el tema, me dicen que les da. Porque esta es una forma de encontrar, de escribir rápidamente el hamiltoniano de un oscilador armónico en términos de operadores escalera, operadores de creación y destrucción. Listo. Este es el ejemplo que yo tenía que darles. ¿Tienen preguntas? Aún el martes, péguenle una repasada a esto, busquen un poquito. Como dije, esto es tema de cuántica, la parte teórica, pues conceptual, la parte operativa, que son la función de Weber-Hermite, es tema de este curso, y yo sé que sobre la parte, digamos, conceptual, todavía hay muchos huecos, pero entonces el martes, si tienen dudas, si en este momento todavía tienen una mezcolanza en la cabeza y no alcanzan a vislumbrar alguna cosa, pues me pueden hacer las preguntas el martes cuando empecemos el otro tema. Pues, ¿tiene alguien alguna pregunta en este momento? Bueno, ya con esto terminamos entonces polinomios de Hermite y el caso físico, digamos, que es el oscilador armónico cuántico. Listo. Terminamos. Que tengan buen fin de semana. Yo espero ya el fin de semana terminar para calificar el tercer parcial para tenerle las notas el lunes o martes. Listo. Para que ya sepan cómo van con eso. Y yo me imagino que ya tienen las notas del taller casi todas. Entonces ya más o menos. ¿Qué porcentaje llevan evaluado el taller? ¿Alguno tiene idea? ¿Cuánto les falta? No, nosotros hemos estado haciendo quizzes cada 8, cada 15 días. No sé cómo vayamos a manejar ese porcentaje. Bueno, el taller vale el 20%. O sea, ustedes pueden ir, o sea, no sé cuántos más les irá a hacer John David,
o sea, don John David me pasa una nota que, o sea, él computa, él tiene libertad, digamos, para manejar las notas de su taller. Entonces, él simplemente me va a decir, profe, el 20% correspondiente al taller vale tanto. Listo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, después le preguntan, bueno, ¿cuántos quizzes van a hacer? O ustedes calculan y más o menos ya, o sea, ya para lunes o martes, usted ya sabe más o menos en qué llevan el taller y ya van a tener 3 notas, pues incluida la de acá. Lo cual significa que con esas notas, ustedes simplemente ya saben cómo van para el final. Eso es todo. Pues hay tengo una gran campana, pues la mayoría de los que están aquí probablemente no estén en una situación, o sea, hay gente que está ganando y con notas altas, hay una gran masa, digamos, alrededor del 3, pues 3 hacia arriba, y tengo algunos que han perdido los exámenes, yo no he hecho el cómputo exacto, pero puede haber gente pues que sí está, no es mucha, pero sí que está un poco, tiene notas un poquito bajas y que depende de la nota del taller y de lo que pueda sacar en este tercer parcial y el final. Pero esa es la situación, pero la gran masa, digamos, está ahí ganando el examen, algunos con unos poquitos con notas muy altas y otros ahí. Listo. Esa es la visión que yo tengo de cómo viene el curso. Bueno, feliz tarde. Nos vemos el martes entonces. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.